Hola, ¿qué tal? Este es el video explicativo del proyecto Parqueaderos desarrollado en lenguaje C++. En la zona de importación de librerías se importan todas aquellas librerías que han sido necesarias para la implementación del proyecto. Este es un proyecto que administra una zona de parqueaderos con 3 pisos mediante la implementación de un arreglo tridimensional. Tenemos entonces la importación de las librerías necesarias como la librería String, la librería SSString, que se utilizan para el manejo de variables de tipo string y para la conversión de datos entre char y variables de tipo string. Tenemos entonces el resto de librerías como IOString, como STDIO, como Conio y CSString. Todas estas son librerías utilizadas a lo largo del programa. Tenemos entonces acá la función principal, la función main de nuestro programa en C. Y inicialmente tenemos una zona de variables donde se han declarado todas las variables a utilizar. Una variable llamada mensaje que contiene un mensaje de bienvenida, una variable tipo string con un salto de línea, /n indica un salto de línea. Se muestra al principio mediante la instrucción cout el contenido de la variable, que es bienvenido al parqueadero. Se definen o se declaran los arreglos necesarios para la implementación del proyecto. Se declara un arreglo como lo requiere el documento, como lo exige el enunciado, de 3 dimensiones. Este arreglo básicamente lo que hace es que va a contener los datos de los parqueaderos disponibles o asignados. Se crean entonces otros arreglos más para guardar el documento, el nombre, el teléfono, el tipo de vehículo, las horas de uso, el valor a pagar, la ubicación y si el arreglo está o no está asignado, el parqueadero está o no está asignado. Se crean entonces unas variables llamadas C1, C2, C3, EJ, EX y EP de tipo entero que serán utilizados más adelante. La variable llamada documento buscado de tipo string es la que se utiliza para almacenar el documento que se va a buscar a la hora de consultar qué parqueaderos tiene asignado un usuario. Se crea una variable total a pagar que almacenará todos el cálculo del total a pagar cuando se efectúe digamos, la operación que indique a partir del número de horas cuánto debe pagar el usuario. Se crea otra variable llamada piso buscado, que es la variable que contiene el piso que se va a buscar para saber si está disponible o no. Se crean las variables SC1, SC2 y SC3 utilizadas para poder convertir los datos o los índices del arreglo que contiene el arreglo tridimensional que contiene cada uno de los pisos para poderlos pasar a variables de tipo string. Se crea luego una variable llamada p asignado que va a contener el piso asignado. Se crea un arreglo llamado asignación documento y otro asignación parqueadero que almacenarán los datos relacionados con los documentos y los parqueaderos que han sido asignados a un usuario. Por último, se crea un vector llamado ordenar que será utilizado para guardar la suma de los datos del documento asignado y el parqueadero asignado, es decir, el documento perteneciente a un usuario al cual le ha sido asignado un parqueadero. Inicialmente tenemos un ciclo que recorre el arreglo de 3 dimensiones. Para ello utilizamos 3 contadores J, X y P para poder recorrer nuestro arreglo de 3 dimensiones que tenemos acá, arreglo parqueaderos, y vamos a inicializar en 0. El enunciado dice que el valor 0 para el parqueadero significa que está vacío y el valor 1 significa que el parqueadero está ocupado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es inicializando todos los elementos de nuestro arreglo de 3 dimensiones con el valor 0, es decir que todos estarían disponibles al principio. Luego creamos un contador para el índice de los arreglos. Indicamos una variable llamada salir de tipo string con el valor no, que es la que nos va a permitir determinar al final si queremos continuar agregando datos o no. Iniciamos un ciclo repetitivo do para la lectura de los datos del usuario.
donde mediante la instrucción cout mostramos un mensaje que dice ingrese el documento, y mediante la instrucción cin leemos un dato por teclado y lo almacenamos en el arreglo documento en la posición i. Recordemos que el valor de i pues inicialmente va a ser 0. Se leen los datos de nombre, documento, nombre, teléfono, tipo de vehículo y cantidad de horas disponibles. Posteriormente se despliega el grupo de parqueaderos disponibles. Utilizamos pues la instrucción cout. Aquí hacemos un salto de línea con /n y vamos mostrando que el valor 0 significa parqueadero disponible y el valor 1 significa parqueadero ocupado. Entonces acá tenemos para J, para X y para P, nuevamente los contadores para el arreglo tridimensional. Tomamos unas variables EJ, EX y EP y asignamos los valores correspondientes a los índices en cada uno de los ciclos repetitivos. Luego imprimimos esas variables y vamos a mostrar cuál es el parqueadero que está en ese momento ya sea disponible o ocupado, ¿no? Tenemos entonces el índice JXP para cada uno de los parqueaderos que han sido almacenados pues, dentro del arreglo tridimensional. Luego hacemos una petición del parqueadero a utilizar por parte del usuario. Entonces le pedimos que nos ingrese las coordenadas del parqueadero. Recordemos que el parqueadero está dado por un arreglo tridimensional, o sea que son 3 elementos que yo tengo que indicar para poder referirme a un parqueadero. Entonces le pedimos que ingrese la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3, almacenándolas en las variables C1, C2 y C3 de tipo entero. Posteriormente lo que hacemos es verificar la disponibilidad del parqueadero. Si el parqueadero C1, C2, C3 es igual a 0, o sea si el parqueadero está vacío, entonces mostramos un mensaje que dice parqueadero disponible y preguntamos si desea ocuparlo. Si la respuesta es sí a esta pregunta, entonces hacemos que ese parqueadero en la posición C1, C2, C3 sea igual a 1, es decir, ya está ocupado. Enviamos un mensaje a la pantalla que dice que el parqueadero acaba de ser asignado. Luego creamos un vector ordenado para poder realizar pues, el ordenamiento que indica el enunciado. En esta zona de acá vamos a declarar unas variables denominadas outSC1, outSC2 y outSC3. Estas variables o estos objetos están siendo definidos mediante el tipo de dato string que se utiliza básicamente para pasar datos de tipo entero a tipo string. Posteriormente entonces asignamos a estas variables lo que hay en C1, C2 y C3. Recordemos que C1, C2 y C3 son los enteros que guardan las coordenadas de cada parqueadero. Posteriormente entonces convertimos esos valores a string utilizando el método str y creando las nuevas variables sc1, sc2 y sc3. Posteriormente entonces creamos una variable llamada p-asignado, que sería parqueadero asignado, concatenando los valores string de sc1, sc2 y sc3. Es decir, cada una de las coordenadas, pero ya convertidas a string, no a entero. Posteriormente entonces asignamos mostramos un texto que dice parqueadero asignado y la variable p asignado que contiene las coordenadas. Posteriormente entonces creamos dos arreglos, uno llamado asignación documento y otro asignación parqueadero a partir del documento y del parqueadero asignado. Esto se hace para poder colocar dentro de un solo arreglo el documento y el parqueadero que se asignó a ese usuario. El enunciado nos dice que debemos crear un arreglo ordenado donde se muestre se ordene por documento y se indique cuál fue el parqueadero que se asignó. Ese arreglo se denomina ordenar. Entonces a ordenar sub i le vamos a colocar asignación de documento sub i más una comita para poder separar el documento del número del parqueadero más asignación de parqueadero sub i. Creamos unas variables s, c y d de tipo entero y una variable de tipo t para poder posteriormente realizar el ordenamiento de tipo burbuja, pues el ordenamiento más común. En este caso creamos una variable de tipo entero largo que almacena 100 elementos y realizamos el proceso de ordenamiento. Este algoritmo pues es el algoritmo clásico de ordenamiento dentro de un vector, donde lo que se hace es comparar
la posición actual, ordenar sub D, con la posición siguiente. Si ocurre que esa posición es mayor, la posición actual es mayor a la posición siguiente, entonces se invierte y se coloca en una variable temporal la posición actual para poder indicar que la posición actual será igual a la posición siguiente. Obviamente si se cumple que la posición actual es mayor que la siguiente, entonces él va comparando cada elemento con su siguiente y si este elemento es mayor lo va colocando por delante, de modo tal que va a generar un ordenamiento ascendente. Finalmente, entonces, la lista ordenada se imprime. Mostramos la lista ordenada. El vector ordenado ya es ordenar, nuevamente el mismo nombre, pero ya totalmente organizado en orden ascendente. Tenemos entonces acá una pregunta que si ordenar sub C es igual a vacío, es decir, para que no imprima datos vacíos, sino que imprima datos que tengan un valor. Bueno, muy bien. En caso tal de que no se dé este else que tenemos acá, este else es del primer if, en caso tal de que no se dé la condición, nos dice que el parqueadero no fue asignado, acá nos dice que el parqueadero no está disponible, en caso tal de que se valide que el parqueadero no ya está asignado por parte de otro usuario. Consulta de parqueaderos asignados, entonces se nos pide ingresar el usuario, lo colocamos en documento buscado. Si buscado es igual a 0, para buscado igual a 0 hasta buscado menor que 100, buscado aumentar en 1. Si documento buscado, o sea el documento pasándole el valor o el índice del contador buscado que arranca en 0 es igual a documento buscado, es decir, al documento que yo ingresé por teclado, entonces dice el usuario tiene asignado el parqueadero, es decir, él busca dentro del arreglo un documento que exista, de modo tal que va a determinar si ese usuario realmente tiene un parqueadero asignado. Se muestra entonces el parqueadero que se asignó, C1, C2 y C3, las tres coordenadas del parqueadero, y se coloca el contador buscador en 101 para que salga del ciclo for, para que lo aborte. Creación del archivo, genera el archivo texto par.txt. El enunciado dice que debe ser almacenado en un archivo de texto la relación de los parqueaderos con sus documentos. Entonces aquí tenemos pues la implementación del algoritmo para generar un archivo desde lenguaje C, donde se utiliza la instrucción fopen, asignándole un nombre de archivo.txt con el parámetro W que es para escritura. O sea, se abre un archivo para escritura, se hace un ciclo de 0 a 100 y se genera el archivo mediante la instrucción fprint pasándole un objeto denominado catchar, que es un objeto de tipo char. El objeto de tipo char lo que hace es recibir, mire, recibir por parámetro el valor que hay en ordenar en cada elemento del vector ordenado. Se cierra finalmente el archivo y esto pues genera un archivo de extensión .txt que está adjunto al proyecto. Liquidación del pago. Entonces la liquidación del pago, si las horas de uso es mayor a 0.1 entonces y menor a 6, entonces el total es igual a horas de uso por 2000. Si está entre 6.1 y 12 es el total de horas por 1000. Si está entre 12.1 y 24, total de horas por 500. Si es de más de 24, entonces es el total de horas por 300. Si el tipo de vehículo es moto, entonces el total a pagar es igual al total a pagar sobre 2, o sea, el 50%, lo dice el enunciado. Si el vehículo es camión, entonces el total a pagar se incrementa en un 50%. Al final imprimimos el total a pagar. Finalmente tenemos la consulta de disponibilidad del piso, donde se pide ingresar cuál es el piso que queremos saber si está ocupado, lo pide también el enunciado. Entonces se hace una búsqueda dentro del vector parqueaderos y se compara con 1. Si el piso correspondiente a los valores dados en piso buscado es igual a 1, quiere decir que el piso se encuentra lleno. Y finalmente tenemos el desea salir sí o no, que es la pregunta que nos permite determinar si queremos continuar o no. Si la respuesta es sí, pues el mientras termina
Aquí tenemos haga mientras salir sea diferente de sí. Entonces si yo respondo a la pregunta desea salir, respondo que sí, el programa termina. Si respondo de otra forma, el programa continúa. Finalmente pues se leen los datos, se lee por teclado para hacer una pausa y poder esperar. Bien, entonces vamos a poner a correr el programa. Aquí lo compilamos, verificamos que no hay ningún error, error 0, warning 0, y lo ejecutamos. Aquí tenemos la ejecución. Aparece el mensaje bienvenido al parqueadero. Ingrese el documento. Vamos a ponerle un documento 123. Ingrese su nombre, Juan. Ingrese el teléfono, un teléfono cualquiera. Ingrese los datos del vehículo. Por ejemplo, vamos a calcular los datos sobre una moto. Ingrese la cantidad de horas de uso. Digamos que van a ser 10 horas de uso. Se despliega entonces un mensaje que dice 0, parqueadero disponible, 1, parqueadero ocupado. Se muestran entonces los parqueaderos que hay disponibles en este momento. No se contempló el ciclo hasta 100, porque es que un vector tridimensional de 100 elementos pues implicaría una gran cantidad de datos. Entonces pues simplemente para el ejemplo se ha manejado un ciclo hasta tres posiciones. Ingrese las coordenadas del parqueadero a utilizar. Entonces vamos a decir el parqueadero 1, 1, 2, que aquí vemos que está en blanco, está vacío, está igual a 0, está vacío. Entonces la coordenada 1, perdón, ingreso la coordenada 1, la coordenada 2, 1, y la coordenada 3, el 2. Dice parqueadero disponible porque está en 0. ¿Desea seguir? ¿Desea ocuparlo? Le digo que sí. Me dice parqueadero asignado 112, 112. Lista ordenada, documento, parqueadero. Entonces el documento fue el 123, revisémoslo, acá arriba ingresamos el documento 123, le fue asignado el parqueadero 12. Consulta de parqueaderos asignados, entonces vamos a colocar el documento de ese usuario, 123. El usuario tiene asignado el parqueadero 112, efectivamente aquí está, 112, y la liquidación del pago, el total a pagar es 10.000, total a pagar es 10.000. Ingrese qué piso desea consultar. Va a consultar el piso 1. Me dice que el piso tiene parqueaderos disponibles todavía. ¿Desea salir? Entonces si yo le digo que no, vuelve y me pide que ingrese otro documento. Voy a ponerle otro nombre, otro teléfono, voy a decir que es un camión y voy a decir que la cantidad de horas de uso fue 6. Vamos a verificar el parqueadero 112, que había sido, antes estaba con el valor 0, ahora ya tiene el valor 1. De modo tal que si yo le digo, mire, yo quiero usar el 112, me dice el parqueadero no está disponible. Entonces me está validando que el parqueadero no está disponible en ese momento. Voy a ingresar el documento, no hay liquidación de pago porque pues la persona no lo tomó. Y de esta manera pues ya vemos cómo el programa funciona. Si queremos salir, le damos sí, le decimos sí y el programa finaliza. Podemos darnos cuenta que el programa está corriendo sin ningún tipo de error, absolutamente claro y transparente y totalmente documentado y explicado. Bien, eso es todo por ahora en la explicación de el ejercicio elaborado para lenguaje C de el manejo de parqueaderos.